Les saludo con mucho cariño, deseando que estén apercibidos y listos para comenzar con el ojo rojo del día de hoy. Padre, ten misericordia de nosotros, bendícenos, danos tu abundancia, tu prosperidad. Ayúdanos, Señor, con nuestros problemas. No permita, Señor, que el maligno ni nuestros enemigos tomen control sobre nosotros. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que nos bendigas, nos des tu sabiduría, tu entendimiento para que podamos profundizar en la palabra que tú nos revelas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos en un tiempo maravilloso, en un tiempo podríamos decir, en un tiempo final de confusión. Estamos en el tiempo final de los finales. El final de los tiempos se inició, si utilizamos aquí nuestra pantalla, el final de los tiempos comenzó con la cruz del Calvario. Después de la cruz y esta gotita que voy a dibujar acá, que es una gota del aceite de la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el Verbo y Jesús en esta obra maravillosa de Dios. Porque la Biblia nos explicaba, la Biblia nos profetizaba que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne en el final de los tiempos. Así predicó Pedro, trayendo al profeta a la mente, dijo: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y eso comienza aquí en Pentecostés. Pero aquí también, inmediatamente después, unos años después, Dios nos da una cosa, no es una cosa, un libro llamado Revelación, o también Apocalipsis, que es la misma palabra, solo que en griego. Apocalipsis y esa revelación nos empieza a revelar cosas. Y una de las cosas que nos revela es el mal, el principio del mal, que está, enlazado con una entidad femenina llamada Babilonia. En Apocalipsis 17 se revela un misterio que está, por pequeñas pausas o por chispazos, está pues enseñado en el Antiguo Testamento, que había una diosa madre, de alguna manera se le había revelado a los hebreos, y a la cual ellos adoraban y le hacían las tortas del cielo, y la consideraban la reina del cielo, que luego tomó también lugar en nuestra época de otras maneras, porque ha sido algo de todo el tiempo, de todo el tiempo en que la humanidad ha existido. Tenemos memoria, el culto a la madre ha sido impuesto o ha sido traído a la mente de los hombres, y hemos caído en ese engaño. Pero precisamente porque esta Babilonia, de acuerdo a su significado, lo que significa Babilonia, uno de sus significados es confusión. Y la confusión tiene que ver con el error, con la mentira, con el engaño, tiene que ver con lo malo, que son todos opositores. Bien, aquí me funcionó, se tardó un poquito, pero que son todos opositores a la verdad. La verdad es de Dios. La verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la verdad viene de Dios, y Babilonia, que se revela en Apocalipsis 17, que es confusión,
viene a procurar el engaño a la humanidad. Ah, sí, aquí lo puse, el engaño. Viene a procurar el engaño a la humanidad. Ah, no lo puse. El engaño quiere decir que es una verdad a medias, es una verdad manipulada, algo que parece cierto, pero no lo es, y se basa en la mentira, en el error, y provoca la confusión. Y Apocalipsis 17 nos revela que esta Babilonia es la madre de todas las abominaciones. No solo es la confusión, sino que también es madre, no de algunas, sino que de todas las abominaciones que se cometen en la tierra. Abominaciones. Entonces esta entidad femenina que, digamos, se revela en Apocalipsis 17, en el libro de Revelación, que no había sido entendida anteriormente, que no había sido visto así anteriormente, como parte del origen del mal. El origen del mal está en esta entidad femenina porque es la madre, quiere decir, es la matriz de donde surgieron todas las maldades sobre la tierra. Eso nos lo revela aquí Apocalipsis 17. Y luego también, vamos a leer el color blanco, me gusta. Y luego aquí, al final de los tiempos, vamos a poner aquí, aquí es el rapto. Antes del rapto, venimos aquí la iglesia, venimos acercándonos poderosamente. Aquí vamos a poner a la iglesia, como una señora queriendo alcanzar aquí. Entonces, antes aparece Babilonia con una forma, con un nombre llamado, que se le llama iniquidad. La iniquidad, la maldad, la muerte, Babilonia, es el mismo personaje femenino con diferentes disfraces. Digamos, como muerte significa separación de Dios. Como muerte lo que hace es separar a la criatura de Dios. Como iniquidad, iniquidad quiere decir sin ley, que no obedece a nada ni a nadie, sin ley. Es esto lo inicuo. Cuando ella es inicua, que se aparece al final de los tiempos acá para hacer diríamos que confluye aquí como un obstáculo antes de que la iglesia, los salvos, alcancen el arrebatamiento. Esta iniquidad está profetizada, nos lo tienen advertido a todos aquellos que Dios en su misericordia nos ha permitido alcanzar el final de los tiempos. Y es la confusión en una manera de engaño manifestándose. Y nosotros lo podemos ver. Yo les ponía algunas cosas en mi PowerPoint, y como podemos ver, la manipulación de la información en las noticias, en la media, cómo la ciencia distrae de cosas. La ciencia se distrae en lugar de buscar la verdad. La ciencia está pues buscando otras cosas, increíblemente, engañando también. Todo donde hay engaño, debería de haber verdad en la ciencia. Todo donde hay engaño o tropiezo es porque Babilonia está. Además vemos también que en la ciencia las teorías equivocadas son respaldadas con razonamientos equivocados y causan confusión. Y al solo escuchar en el nombre de la ciencia, los humanos, al escuchar que es algo científico, son capaces de rechazar la realidad verificable, la realidad que es verdadera, la realidad que podemos verificar por medio del experimento. Y también encontramos, digamos, otros distractores de confusión, el cambio climático, la negación
de eventos como el Holocausto judío y que la tierra es plana, etcétera, otra serie de situaciones. Pero toda esta confusión, que lo que estoy procurando enseñar es que esa confusión viene de esta entidad femenina que se nos revela aquí en Apocalipsis 17. Es una confusión para que el hombre, pues que no ha sido redimido, siga en la confusión hasta llegar a la perdición. De la confusión, vamos a poner aquí en medio. El objetivo es llevar a la criatura a la perdición, como lo ha hecho con ángeles y con los demonios y con otras creaciones, ¿verdad? Llevar a la perdición por medio de las abominaciones sobre la tierra y por medio de la confusión. Y ahora la siguiente víctima, la siguiente víctima que entra a la cacería es la iglesia. La iglesia empieza a ser bombardeada, torpedeada. ¿Por quién? Por la confusión, por el engaño. Es una forma de manipular las masas. Y quizá una buena cantidad de cristianos son manipulables, son engañables. Su fe le falta conocimiento. No han llegado al pleno conocimiento y por lo tanto están en peligro de tropezar. Que Dios nos ayude, nos auxilie para que no caigamos nosotros en esa situación. Que el buen Dios que nos llamó, no, como lo promete, nos lo tiene prometido, nos guarde de idolatrías, nos guarde de la confusión, nos guarde de errores doctrinales. Pero tal vez el punto que yo quería comentar es esto que aparece según de Tesalonicenses, que a la humanidad que no recibió el amor de la verdad, digamos, la iglesia es aquí salva, es la salva. Voy a poner aquí en verde, voy a poner aquí a otra señora corriendo, solo que más fea. Esa señora es la humanidad a la que se refiere segunda de Tesalonicenses. No recibieron la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Los verdes no recibieron la verdad, lo que se está refiriendo aquí el verso 10 del capítulo 2, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, no recibieron el sacrificio de Cristo para ser salvos, por eso Dios les enviará un poder engañoso. Fíjate, y ya esto ya no es humano, sino que viene del cielo, ¿va? Viene de arriba. Viene de acá. Contra los que no recibieron el amor a la verdad, un poder. Es esa parte del engaño y de la confusión de Babilonia. Un poder engañoso. Ya me empieza a salir mal la letrita. Les enviará, ayer a futuro todavía, pero nosotros lo estamos viviendo ya. Dios ha enviado un poder engañoso para que crean en la mentira. Ese es el poder en la operación de error que se está llevando a cabo en la tierra, que Dios le ha permitido para que crean en la mentira. Ese convencimiento a las masas, esas acciones por medio de la tecnología, de la ciencia mentirosa, no toda la ciencia, pero la ciencia que no se basa en la verdad, hace que la gente crea en la mentira. Y dice el siguiente verso, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Aquí nos vamos de regreso a este punto que habíamos considerado aquí, que es la iniquidad. Prefirieron la iniquidad sin ley a la verdad de Dios. Y entonces ese va a ser el juicio. Prefirieron estar sin ley, prefirieron seguir como ellos creían, para que sean juzgados, dice.
Todos, ninguno queda afuera. Los que no creyeron en la verdad. Y entonces vemos cómo la iniquidad se hace una forma de complacer lo humano, una forma de que aparezca al alma humana placentero, correcto, bueno. Y entonces vemos en la Escritura que la iniquidad se presenta de varias maneras. Muchas maneras, que las cuales tenemos nosotros que ir analizando para no ser víctimas de eso. Por ejemplo, en Éxodo 25, dice: yo soy un Dios celoso, está diciendo el Señor, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos. Fíjate cómo se va metiendo la iniquidad en la humanidad. La iniquidad es es una entidad femenina que no es de nuestra creación, no es de la creación tierra, debe ser de la creación cielos. Cuando Dios creó los cielos y después creó la tierra y los seres que habrían de vivir aquí. Pero ahora vemos que esta criatura interviene en la humanidad, se mete a la genética, porque dice: castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos. Los hijos que no habían cometido esa iniquidad, pero los padres se lo trasladan. No es el pecado ni las transgresiones, sino que son las iniquidades. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, hermanos, esto quiere decir, vamos a dejar aquí ese mi dibujito. Y esto quiere decir que nosotros, hermanos, somos, ese es un señor, los estoy haciendo muy bonitos, ya me tardo mucho. Nosotros somos producto de 8 bisabuelos voy a poner eso más para acá. 4 abuelos y 2 papás. Es decir, que estos 2 bisabuelos, papá y mamá, voy a poner aquí bis. Esa generación es de los abuelos. Esa generación es la de los padres. Según Éxodo 25. Y esa generación es la nuestra. Entonces, los bisabuelos tuvieron a nuestro abuelito y a nuestra abuelita. Ese va a poner bravo. Ahora, estos 2 abuelitos tuvieron, no, me fui muy lejos, aquí cerca, con los padres. Tuvieron a nuestro padre y de la misma manera aquí, estos 2 bisabuelos tuvieron a nuestro abuelo y esos otros 2 bisabuelos a nuestra abuela. Y esos 2 a nuestros padres. Y nuestros padres. Nosotros somos productos de 14 personas. Nosotros somos el número 15 porque aquí Éxodo 25 agarra 4 generaciones. La primera es la de los bisabuelos, la segunda es la de los abuelos, la tercera es la de los padres, la cuarta la nuestra. Y aquí vuelve a comenzar, ¿verdad? Que tenemos un hijo. Vuelve a comenzar todo, otra vez. Pero, mejor lo voy a quitar, termina con nosotros. Aquí le voy a poner yo. Termina aquí. Ahora dice que la iniquidad se pasa, la iniquidad de los padres se pasa hacia los hijos en la tercera y en la cuarta generación. Puede haber sucedido aquí o aquí y viene a la tercera y a la cuarta generación. Dios está tomando entonces cada 4 generaciones por bloques, nos va juzgando y se va trasladando
la iniquidad de los padres hacia los hijos. Imagínate aquí una iniquidad, pasó de aquí para acá, de acá para acá y nos vino. Y aquí otras, distintas iniquidades que nos van agarrando y nos van llenando de problemas. Fíjate, la iniquidad entonces se mete en la genética. Ese sería como el árbol genealógico. En la genética familiar se mete la iniquidad como una parte de la herencia, como parte de la herencia del pecado según Éxodo 25. Perdón que ahí me salieron como globitos, ¿va? Pero hacé tú, imagínate, ayúdame con tu imaginación para que quede bien la gráfica. Nosotros somos productos de la unión de 14 personas, de 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 papás. Y nosotros somos el número 15 y debemos recordar que el número 15 en la escritura, mejor amarillito, es un número que somos el 15avo. Es un número que nos habla de misericordia. Aquí con cada uno de nosotros al nacer está la oportunidad de cortar todo lazo que tengamos con la iniquidad. Porque entonces la iniquidad se vuelve una herencia. Es una forma como se ha metido la iniquidad en la raza humana a causa del pecado. ¿Dónde lo leí? Éxodo 25. Luego, en 1 Samuel 15, 23, dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como pecado, como iniquidad e idolatría. Fíjate qué tremenda esta situación bueno, ya no la voy a escribir ahí porque si no le quito a la herencia su parte. Pero tal vez más adelante, pero fíjate, otra forma entonces, como nosotros somos desobedientes de por sí, digamos en la personalidad, en el pensamiento del hombre, no le gusta, no le atrae de ninguna manera el hecho de obedecer. Nos cuesta obedecer en el trabajo, pero hijitos, esta enseñanza es para que nosotros pues venzamos eso. Si a nosotros nos contratan en un trabajo, es para obedecer. Siempre hay que obedecer a alguien. Nadie puede ser totalmente solo. Ni aun aquellos que ponen su empresa y de alguna manera dicen, yo no trabajo para nadie. Bien, tú trabajas para toda la gente que te compra, porque si no la atendés bien, no te humillas, si no haces lo mejor por ellas, te cambian por otro. Todos estamos sujetos a alguien. Y entonces interviene aquí, viene aquí a decirnos que la desobediencia, que es algo interno, que es algo como parte de una falencia, una falla, un vicio del alma, a causa del pecado, somos desobedientes. Nos cuesta cuando somos niños obedecer a nuestros papás. Nos cuesta obedecer en la escuela. Bueno, a menos que nos enseñen una cosa llamada vara de disciplina, vara de castigo, eso va quitando la necedad y la desobediencia de nuestra alma, pero de que traemos toda la desobediencia, la traemos. Y aquí comparan la desobediencia con la iniquidad o desobediencia, o idolatría. La desobediencia es como una idolatría y como una iniquidad, lo cual el apóstol Juan nos dice que huyamos de la idolatría, y una de las observaciones que podemos hacer es que hay que huir de la desobediencia. Somos desobedientes en casa, en el trabajo, en la iglesia, en todos lados a donde vamos. Y eso debemos ir venciendo. Claro, obedecer lo que es justo, lo que es correcto. Las normas establecidas están hechas por una mente, por una experiencia que ya enfrentó ciertas situaciones que no se están dando en un momento determinado, pero quedaron las normas para casos específicos, para casos extremos, por lo cual todos tenemos que someternos a las normas de tránsito, a las normas que nos da la ley del país, a todas las normas, a los decretos presidenciales, porque la persona que tiene autoridad emite normas
así como en el trabajo, hijita, y también como tu esposo, como autoridad del hogar. Todos emitimos órdenes o recibimos órdenes, y ahí viene nuestra decisión de obedecer o desobedecer. Y la desobediencia se toma como una iniquidad. ¿Dónde dice eso? 1 Samuel 15:23. El profeta Oseas en el capítulo 10 y verso 13 nos habla de una semilla. Dice, habéis arado iniquidades. Aquí lo compara, aquí lo pone con el trabajo que hace un agricultor. Habéis arado iniquidad, habéis segado injusticia, habéis comido fruto de mentira, porque has confiado en tu camino. Date cuenta cómo la semilla o el arado a la tierra para que caiga la semilla de la iniquidad nos lleva a cegar la injusticia, nos lleva a comer la mentira. Es como que el principio. Se toma la iniquidad como un principio, se toma la iniquidad como una semilla, va desarrollando y da el fruto correcto. A todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Por lo tanto, debemos entender que cuando permitimos, cuando dejamos que la iniquidad permanezca en nuestra vida, va involucionando o evolucionando, como lo querramos ver, de tal manera que crece la iniquidad. Estar sin ley crece a la injusticia y crece a la mentira, que es el engaño, la confusión. Date cuenta que llegamos siempre con la iniquidad, llegamos siempre a lo que habíamos hablado aquí en el anterior esquema que hicimos. Llega al error, a la mentira, al engaño, a la confusión. Ahí es donde nos quiere llevar el adversario, porque es el lugar en el cual el hombre deja de entender, de creer en la verdad. Pero fíjate otro verso. Aquí vimos al profeta que nos está hablando de esto, Oseas, y en Hechos 8:23 dice, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Ahí está hablando de aquel Simón el mago. Pero Simón el mago respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí. Yo aquí veo al mago Simón que se había convertido al ver el poder de Dios, pero no había alcanzado el conocimiento. Era muy pobre su conocimiento y estaba, digamos, con una mezcla en su mente con lo que había conocido de la magia, el engaño, todos los trucos de la magia que él había conocido, los tenía él metidos en su mente y estaba mezclándolo con lo que veía, el poder que veía de Dios en el Evangelio. Y por eso es que él hizo eso. Le hizo el ofrecimiento a Pedro de comprar ese poder, porque eso así se podía hacer en la magia, en los trucos del mal que él conocía, se compraba. Pero sin embargo, entonces Pedro aquí le muestra, le enseña, le dice que él está en una cadena de iniquidad. Quiere decir que está, la cadena, quiere decir que está atado por mezcla. Sus pensamientos no están claros porque está atado por la mezcla del conocimiento que tenía anterior al conocimiento nuevo que expresa el Evangelio. Una de las cosas importantes del Evangelio es que tenemos que ir desechando los errores, las mentiras, la confusión que nos sembraron antes e ir poniendo en nuestra alma la verdad de Dios que es revelada en el Nuevo Testamento. Entonces esta cadena de iniquidad, vamos a poner que aquí es la iniquidad. Y comenzamos primero por la herencia genética. Segundo, la semilla.
Lo que se siembra se cosecha. Son las consecuencias de la iniquidad. Y la herencia genética es la que viene invisible. Aparece en nosotros y creemos que así somos porque así nos comportamos y no nos damos cuenta que viene esto de muy atrás, de la tercera o cuarta generación. ¿Y qué me faltó? Me faltó la idolatría, ¿va? Que la desobediencia, la voy a tener que poner aquí así juntita. La desobediencia también es iniquidad. Hay que ver bien a quién le obedecemos y a quién le desobedecemos. Sí, ahí estamos en la cuarta. En el cuarto significado o en la cuarta faceta de la iniquidad. Según de Tesalonicenses 2:7 nos habla del misterio, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, entonces, ahora vamos a ver el misterio. Fíjate qué impresionante. Babilonia, en su faceta Babilonia, confusión, la madre de las abominaciones. En su faceta muerte, separando de Dios. Ese es el significado de la palabra muerte, separando de Dios. Y en su significado iniquidad se muestra en 7 facetas. Y en esta quinta que estamos viendo acá es como el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad está relacionado o confluye en la aparición, o le vamos a poner mejor, la manifestación del anticristo. Entonces, esto quiere decir, lo vemos aquí, lo ponemos en un plano, que así como hizo Dios para traer a Jesús, que es el misterio de la piedad, lo copia la iniquidad en su misterio y hace que nazca lo primero. Le voy a cambiar el color para no confundirnos. Le voy a poner un morado. Nace, se lee, sobrenatural. Sobrenatural. Así como Jesús nació de manera sobrenatural, ese también aparece de manera sobrenatural y dice la Biblia que sube del abismo. Quiere decir que ya está en el abismo, bajo la tierra, en las profundidades insondables de la tierra y sube del abismo. Y luego es proclamado por un profeta, que es el profeta falso. Así como Jesús tuvo un precursor llamado Juan el Bautista como profeta, así también el anticristo va a tener a su precursor, que es el falso profeta. Como imitando el misterio de la piedad, imitando lo que hizo Dios, se manifiesta la iniquidad, esa sin ley, se manifiesta como un misterio en el cual imita el plan de Dios, que es para salvación, solo que este plan es para perdición, para engañar, para confundir y para destruir. Y luego, señales y maravillas, adoración, y también Dios le concede terminar en el lago de fuego. Entonces, el misterio de la iniquidad es de que surge el anticristo, y voy a agregar aquí, si me cabe aquí, o lo voy a poner aquí al principio, otro, aquí atrás, se le da un reino, que es el nuevo orden mundial.
se le da un reino, gobierna la tierra, los lleva a la adoración, a los humanos los lleva a adorarlo y termina destruido en Apocalipsis 19 con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en la guerra de Armagedón. Pero fíjate qué tremendo, tiene su misterio entonces, tiene su plan, así como el plan que tenía Dios determinado, predeterminado para la historia. También la iniquidad se mete en la historia humana para procurar llevar al hombre ¿a dónde seríamos? A la perdición. Y segunda de Tesalonicenses 2:9 dice, inicuo, cuya venida es, pero ahí me salto porque lo que quiero subrayar es con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces hay otra cosa aquí, además del misterio, que es el engaño. Es decir, que la iniquidad tiene la forma de atraer a sí misma, la forma de atraer es por el engaño. Es decir, los entendimientos del hombre, el entendimiento humano que no fue capacitado por Dios, que no recibieron la verdad para poder tener un escudo, para poder tener un yelmo en su mente y no abandonar la salvación, fueron engañados y llevados a la perdición. Motivo por el cual predicamos, motivo por el cual es la multitud de programas y de palabra cristiana que hay para atraer a la gente a Cristo, porque hay otro movimiento contrario, que ¿cómo le llamaron aquí? Engaño de iniquidad. Es un plan para engañar por medio de la iniquidad que es sin ley, ofreciendo una falsa libertad, pues que se vuelve libertinaje, diciendo que no hay problema al pecar, que no hay ningún problema, que Dios perdona, pero no es el Dios que se revela en la Biblia, el Dios que es un justo juez y que no deja como inocente al que es hallado culpable. Una más, en Santiago 3:6 vemos que hay un mundo de iniquidad y la lengua es un fuego, dice. Es un mundo de iniquidad. Entonces vamos a poner aquí, después del engaño, viene el mundo de la iniquidad, que está, digamos, representada en la lengua. La lengua se refiere al hablar lo que hablamos los humanos. Si hablamos engaño, falsedad o mentira. La lengua es un fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua está puesta en nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. La lengua, wow, es una de las cosas más importantes que tenemos que dominar. Porque tiene varias cosas aquí. Está conectada con la iniquidad, porque es el mundo de la iniquidad. Aquí le vamos a poner inicua, mundo inicuo, y esa es la conexión. Y como la iniquidad es la muerte, la iniquidad es Babilonia, la iniquidad, entonces se conecta al hombre por medio de la lengua. Pero vamos a ver qué otra cosa dice. Es un fuego, es un mundo de iniquidad, contamina todo el cuerpo. Y entonces esta está conectada, la lengua, conexión con el cuerpo corporal. Viene del mundo de inicuo la lengua y la lengua lo traslada también al cuerpo. Está conectada al cuerpo, lo contamina.
Eso es lo que había que poner. Esto implica que lo contamina. Otra cosa que tiene la lengua. Es encendida por el infierno. Entonces aquí vemos que tiene otra conexión negativa. Conexión. Aquí quiere decir negativa. Esa conexión con el mundo inicuo también es negativa. Y esa conexión es con el infierno. Es encendida por el infierno. Conexión, ignición, la arranca el infierno. El infierno es el hogar de los perdidos. Entonces de aquí sale la ignición, se enciende. La lengua está conectada con el infierno, la lengua está conectada con la iniquidad, con el mundo de iniquidad. Y lo que dice la lengua, lo que habla la lengua, contamina todo nuestro cuerpo. Eso es lo que estamos leyendo aquí en 3:6. E inflama el curso de nuestra vida. Ese, digamos, contamina el cuerpo. Y la otra cosa aquí es que el curso de nuestra vida ya es nuestra conducta. La inflama o la incendia. La conducta humana. Esta podría ser, esa le podríamos llamar consecuencia. Y esa también es una consecuencia. Consecuencia de la conexión que tiene la lengua, espiritualmente hablando. No vas a buscar un cable o algo que una al mundo inicuo y al infierno, pero son dos conexiones que tiene la lengua, por la cual con la lengua engañamos, mentimos, con la lengua hacemos cosas y decimos cosas, nos burlamos, menospreciamos. Tenemos muchas actitudes. Por eso dice Santiago que así como los grandes barcos se controlan por un timón, el timón del cuerpo humano es la lengua. Si logramos nosotros tomar el mando del timón, dirigir nuestro barco, sería por medio de la lengua, porque el que no peca con la lengua es un hombre perfecto. Y entonces vemos con esto de la lengua, vemos 7 facetas de la iniquidad, que más o menos fue como la pusimos aquí en nuestro dibujo. Y en la parte de atrás puse, digamos, de fondo, la torre de Babel, la torre de Babilonia, que nos recuerda de la confusión de las lenguas. Entonces yo puse aquí 7 facetas de la iniquidad. Deben haber más o pueden haber más, esto no es exhaustivo. Hasta 7 dije yo que me alcanzaba el tiempo para no aburrirlos totalmente. Quiere decir entonces que la iniquidad está en la herencia. La iniquidad es un disfraz, es una semilla, es una cadena, es un misterio, es un engaño y es un mundo. Me voy a regresar a donde puse aquí el orden. Aquí. Para ordenarla. Porque yo diría que de todo esto, digamos, la primera para ordenarla sería entender la semilla. Cómo la semilla de la iniquidad, si la permitimos en nuestra vida, va a dar consecuencias. Consecuencias es que estemos involucrados en esas demás facetas de la iniquidad. La semilla de la consecuencia nos puede llevar ahí al número 2, que para mí sería la herencia.
La herencia por su importancia es porque la herencia que nos viene a la tercera o cuarta generación, o bien la herencia que le estamos lanzando nosotros a nuestra tercera o cuarta generación. Tiene para arriba los ancestros y a nuestros descendientes esta herencia genética que es invisible pero poderosa. Se divorció la abuela porque supo que su bisabuela se había divorciado también. La madre fue dejada y ahora está la señora o el señor está en problemas de divorcio. De 4 generaciones, pues la tercera y la cuarta generación es la que agarra la iniquidad. Cosas inicuas que tendríamos que verla, pero ahorita estamos viendo solamente estas facetas que tiene la iniquidad. ¿Cómo se mete en la vida humana? ¿Cómo se mete en nuestras vidas, en la raza humana? Punto número 1, por la semilla. Punto número 2, por la herencia. El tercer punto para mí sería la desobediencia. Porque esta es iniquidad, pero tiene que ver también con la conducta. Y la conducta que viene de la semilla y conducta que viene de las herencias se junta en la desobediencia, en la conducta que mantenemos a las autoridades que nos dirigen en las facetas de nuestra vida. Y luego también podemos verlo con el punto número 4, como el engaño. El engaño que impide que lleguemos a la liberación. Porque el engaño es una forma de atraer a la perdición. El engaño es una forma de atraer al error, a la mentira. Y entonces la pongo como número 4 porque después de esas 3 que hemos visto, viene a la persona ya propiamente dicha, viene el engaño y la mentira disfrazada para destruir. No solo traer infelicidad a la vida, sino que pobreza, problemas sin solución y además después la perdición eterna. Y aquí juntamente con el engaño vemos la cadena de iniquidad que se basa en las cosas que nos ataron antes de venir a Cristo. Digamos, la liberación divina está basada en 3 facetas. Si me permiten, esta belleza de pizarrón. Solo que aquí escribí. Uy, hay un montón de... Aquí yo pondría, o quiero enseñarles cómo funciona la libertad. Digamos, el primer punto de la libertad, si lo ponemos en un triángulo, el primer punto de la libertad es: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare quiere decir conversión. Si el Hijo os libertare del pecado, hay un nuevo nacimiento. Y ese es el primer punto de la libertad. Si el Hijo os libertare. Si el Hijo, Jesús, os libertare. Si no os ha libertado, estáis en vuestras cadenas. Os libertare. Luego viene el segundo punto. Aquí para que lo unamos. El segundo punto es: y conoceréis la verdad. Y la verdad os libertará. Esto es claro que no es una cadena física, no es una cadena humana, sino que es una cadena que viene por el engaño. Conoceréis, ¿pero qué conoceréis? ¿Solo conocimiento? No, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa es la libertad del Padre, de Jehová. Lo voy a poner aquí como el Padre, porque allá pusimos: si el Hijo os libertare.
Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Nos convertimos, nos libertó con su sangre y su poder. Y luego el discipulado. Conoceréis la verdad, conoceréis la palabra de Dios por el Padre, y el Padre os libertará. Y luego viene el tercer punto. Ahí es en mi triangulito. Me falló. No tanto. El tercer punto es, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Ahí hay libertad. Entonces, esa es la libertad del Espíritu. Donde está el Espíritu, ahí Dios nos da la libertad que no llega al libertinaje, nos da el equilibrio de la libertad por la presencia del Espíritu Santo, por la unción del Espíritu Santo, por las virtudes, los dones, el fruto. Todo lo que nos da el Espíritu Santo incluye la libertad. La libertad del Padre es en el discipulado. Discipulado. Aprender la palabra. Aquí, con la presencia en la iglesia, donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estaré. El Espíritu Santo en la iglesia y todos juntos adorando. Y la conversión, lo que hablamos al principio, por eso ponía que este es el número 1, ese es el número 2 y el número 3. Los 3 puntos donde fluye la libertad. Esto es contra las cadenas de engaño en las que estaba Simón el mago atado. Y a lo cual yo veo que su conversión era verdadera, porque le pide a Pedro que no acontezca eso, que a veces Pedro un poco enojado, oyó esas palabras de aquel que era un inconverso, era un mago, que apenas estaba entrando al evangelio y lo trató con dureza, ¿va? Le dijo hasta lo que se iba a morir, pero ese no le contestó una grosería ni se fue, sino que le dijo, no, rogale a Dios que eso no me pasa, porque estoy en las cadenas de la mezcla, aún fluye en mí, aún yo no he renunciado a un conocimiento que tengo ya años, décadas, quién sé yo cuánto tiempo, la vana manera de vivir que aprendí de mis padres y de mis maestros y otro montón de gente, no he logrado limpiarla. No había Pedro enseñádole que era por la sangre de Jesús que la vana manera de vivir del pasado era borrada totalmente. Entonces, vemos que por medio de la libertad, le voy a poner la libertad trina, de la Trinidad. Para regresarnos aquí. Nos quedamos en la 5, en la cadena, atado por la mezcla, como mirábamos en Simón el mago. Y la 6, estaba escribiendo con rojo. La 6 para mí es el misterio, el plan elaborado por la iniquidad, donde vemos que es un personaje, así como se nos revela en Apocalipsis 17, que es una mujer engalanada, millonaria, tiene muchas cosas, tiene grandes riquezas, está montada sobre una bestia, domina el sistema mundial, domina al diablo, está sobre ellos, es la emperatriz de la oscuridad, de la maldad, del mundo de tinieblas. Es la emperatriz y la rebelde, la original rebelde, la primera rebelde, que es la madre de las abominaciones. Esta tiene su propio plan para que aún en los tiempos finales engañar a los que se dejen. Pero a ti y a mí yo renuncio a ese engaño por ti y por mí, por los míos, por los tuyos. Renunciamos a ese engaño de iniquidad porque la palabra nos lo enseña y nos expresa también la forma con la cual somos libres de la cadena de iniquidad y también del engaño de iniquidad.
Por lo tanto, queda como séptima faceta y última el mundo de iniquidad que está basado en la lengua. Y creo que aquí tenemos que tener nosotros como cristianos mucho cuidado para impedir que nuestra lengua la sigamos utilizando como la usamos cuando no conocíamos a Cristo, que la utilizamos con cosas que son de la iniquidad, de la muerte, de Babilonia, para provocar confusión, que mentimos, engañamos, que aún usamos la lengua para hacer cosas y decir cosas inadecuadas. Yo considero que como atrae al mundo, como está encendida por el infierno y por la iniquidad, tenemos que darle una batalla. Tenemos que buscar la batalla por la obediencia, la batalla contra los placeres de la lengua, contra los vicios de la lengua, de andar engañando y mintiendo en la vida, como una conducta inadecuada. Y ahora leemos en 2 Timoteo, porque ¿cómo vamos a luchar contra esas 7? Mira qué poderosas. En semilla, en herencia, como desobediencia, cadena, engaño. Mira, son poderosas esas facetas de la iniquidad. Es una potestad, esto no es humano. Es una creación, es una potestad femenina poderosísima. Entonces dice 2 Timoteo 2:19, dice, no obstante, el sólido, o sea, aparte de eso, o a pesar de eso, eso existe, esto es verdadero, está luchando con nosotros. Pero aparte de esto, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello de garantía, este sello que no se puede violar. El fundamento de Dios tiene este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Dice la Biblia, a los que antes conoció, a esos eligió, a esos llamó. El Señor conoce a los que son suyos, pero a los que son suyos les toca una parte del sello, porque dice que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor, que se aparte de las facetas de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre de Jesús. No puede haber comunión entre Jesús y las tinieblas. No hay forma de comunión entre Dios y la iniquidad. La iniquidad se apartó, se separó. Nosotros lo que debemos hacer, según vemos aquí en 2:19, 2 Timoteo, es apartarnos. No dice que Dios nos va a apartar. Lo que dice de Dios es, Él conoce a los que son suyos. Pero lo que dice de nosotros es que voluntariamente debemos apartarnos de toda iniquidad. Y le agregué de Tito 2:14. Dice, quien se dio a sí mismo, Jesús, se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Fíjate lo que hizo, nos redimió de toda iniquidad. Fuimos redimidos y por lo tanto debemos apartarnos de la iniquidad. En el libro de Levíticos hay un consejo, 26:40. Yo te ruego ahorita que no apagues, no empeces a hacer cosas. Lee conmigo esto y digámosle al Señor, mira, dice, si confiesan su iniquidad, porque te aseguro que al ver esas facetas en alguna estamos implicados. Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados, por las infidelidades que cometieron contra mí, y también porque procedieron con hostilidad contra mí. Entonces, espérate, me tengo que ir hasta aquí, mira, hasta ese dibujito que hicimos aquí. Porque dice, si confiesas su iniquidad, la que tú y yo hemos cometido, y la iniquidad de los antepasados, la de los padres, ese somos nosotros, ¿no? La de los padres, abuelos y bisabuelos. Si confesamos la iniquidad de ellos y confesamos la nuestra, porque fueron infieles, procedieron con hostilidad contra Dios.
Entonces, primero confesar. Dice, o si su corazón incircunciso se humilla. ¿Y cómo es la humillación? Reconocer las iniquidades. Entonces, si hacemos eso, si confesamos, si nos humillamos, si reconocemos, entonces yo me acordaré de mi pacto y me acordaré de la tierra. Fíjate lo que hace Dios. Yo me acordaré de mi pacto y yo me acordaré de la tierra. Padre, Señor, yo juntamente con mis hermanos, agradecidos por la revelación que nos das, por la palabra que nos das, por esa comunión vía Zoom que nos das. Reconocemos, nos humillamos y confesamos nuestras iniquidades. Señor, las que se nos vienen a la mente y también las que hemos olvidado. Reconocemos, Señor, que hemos sido unos inicuos, sin ley, que hemos venido pecando de tal manera, haciendo iniquidades. Lo reconocemos, Señor, lo confesamos, porque tú conoces todo nuestro corazón y desnudos estamos delante de ti. Te ruego, Señor, que mires la humillación de tu pueblo, que mires la humillación de los tuyos y también mi propia humillación, confesando, Señor, delante de ti nuestras iniquidades. Y te ruego que te acuerdes de tu pacto para con nosotros, te acuerdes de la tierra, que bendiga nuestras ciudades, las ciudades donde vivimos. Bendice, Señor, nuestras familias. Bendice nuestros planes. Bendice nuestras finanzas. Bendícenos, Señor, porque nosotros somos los inicuos, que venimos a la confesión, al arrepentimiento, queriendo ser humildes ante ti, porque tú eres nuestro Dios. Te entregamos sobre tu altar todas nuestras iniquidades, y por cuanto tú, Señor Jesús, nos redimiste, nos agarramos de esa remisión que hiciste por nuestros pecados y recibimos tu perdón para la gloria del Señor. Nos apartamos de toda iniquidad. Proponemos en nuestro corazón apartarnos de toda iniquidad para ser del agrado tuyo y que seamos, Señor, ante tus ojos dignos de la esperanza, de las esperanzas que has puesto, esperanzas espirituales que has puesto en nuestra vida. Así lo recibimos y lo creemos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga, que Dios los guarde. Escríbeme a luisponce57@hotmail.com y nos vemos el próximo jueves en tu programa El Ojo Rojo. Hasta la vista.